Aleluya. Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos al Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Y hoy Dios tiene una palabra para su iglesia y yo quiero que cada uno de nosotros estemos bien alertas. Algunos de nosotros hemos estado en la iglesia por muchos años y algunos de nosotros todavía estamos en un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo. Y en este proceso Dios tiene toda la intención de capacitar a su pueblo en todo lo que tiene que ver con su palabra. Y su palabra es, como dice uno de los salmos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Quiere decir que la palabra trae luz a nuestra vida, alumbra nuestro caminar, y tenemos que verlo de esa manera, porque a nadie le gusta caminar en la oscuridad, donde uno no sabe dónde pisa y no sabe lo que está delante. Siempre nos gusta ver por dónde vamos, y así es Dios. Dios quiere que tengamos luz en todo lo que hacemos. La luz representa conocimiento. Las tinieblas representan ignorancia. Cuando uno no entiende algo y no ve las cosas como son realmente, uno está en oscuridad hasta que de pronto se manifiesta la luz y podemos verlo todo, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo tanto, tenemos que estar alertas para que Dios alumbre todo lo que Él quiere enseñarnos y ser sensibles a la palabra que Dios nos quiere hablar para que la podamos aplicar a nuestra vida. La palabra que Dios te va a traer a ti no es para tu vecino, no es para tu esposo y no es para tu esposa, no es para tus hijos ni tus hijas, no es para tu suegra, no es para tu abuelo, es para ti. Por lo tanto, lo primero que tenemos que confesar antes de recibir la palabra es que la palabra es para nosotros. Di conmigo, esta palabra es para mí. Y tenemos que recibirlo de esa manera. Y quiero traer unos puntos bien importantes para que la iglesia entienda los procesos de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, o para que la tengas en tu mente mientras exponemos la palabra. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es la conversión? Repite conmigo, ¿qué es la conversión? Y hemos oído muchas veces que la gente se convierte a Cristo. Pero ¿qué quiere decir eso? Especialmente en este tiempo donde a veces me sorprende la rapidez con la que muchas personas se apartan del Señor. Es como que de pronto hicieron profesión de fe un día y a la semana se apartan, o al mes, o al año, donde en la mente de ciertas personas está siempre una salida. Ok, me voy a ir a la iglesia, pero tengo un pie listo para salir. Eso es una realidad, mis amados. Cuando la persona no ha recibido al Señor debidamente, genuinamente, si no se ha arrepentido de verdad y no se ha convertido de verdad, entonces siempre tiene un pie aquí y un pie allá. ¿Me están entendiendo? Porque en muchas ocasiones las personas se alejan del Señor y de la iglesia con una ligereza y una facilidad que a veces me deja a mí con la boca abierta, me sorprende. Y esto sucede demasiado a menudo. Muchas personas levantan la mano y aceptan al Señor, pero eso no es una conversión genuina. Eso es el comienzo de un proceso. Di conmigo, proceso. Y yo creo que va a ser de provecho considerar unos puntos y unos aspectos que deben tomar en cuenta en el momento de nuestra conversión y mirar de cerca los elementos bíblicos acerca de la conversión. Porque al Señor no le interesa que tú te metas a una religión o que te metas a una iglesia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios está definido en su palabra. Y quiero hablarte un poquito sobre la conversión. Desde los tiempos antiguos, la conversión era una cosa real y muy conocida delante del pueblo de Israel. Y la noción que esta verdad comunicaba era básicamente
que me estoy volviendo hacia Dios, me estoy encaminando hacia Dios, estoy escogiendo el camino de Dios. Pero hoy en día, y podemos decir que legítimamente, el término conversión se referencia al hecho de nuestra salvación. La gente asocia conversión con salvación. Pues los escritores del Nuevo Testamento lo usaron bastante frecuentemente. Son muchos los textos bíblicos que hacen referencia con relación a la conversión. Di conmigo conversión. Si no habías oído esa palabra nunca, vas a tener que adoptarla dentro de tu léxico para que entiendas que esto tiene un plan y un propósito de Dios. En Hechos capítulo 15 y el versículo 3, lo voy a leer, no lo tenemos en la pantalla, pero lo voy a leer. Dice la palabra: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estamos hablando del apóstol Pablo en su viaje misionero. Contaba de cómo los gentiles se estaban convirtiendo en creyentes. En Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión siempre viene con cambio. Di conmigo cambio. Si no hay cambio, no hay conversión. La conversión requiere cambio. Pero la Biblia también abunda en pasajes que hacen referencia de los elementos necesarios y que son indispensables para la conversión. Entiéndase por esto, fe y arrepentimiento son los elementos más importantes que se relacionan con la conversión. Y también se puede decir, aparte de fe y arrepentimiento, como yo lo enseño, es creer y obedecer. Di conmigo, creer y obedecer. Eso no es otra cosa que arrepentimiento y fe. ¿Me están entendiendo? En Juan 3:16 explica la palabra, y ustedes conocen esta cita bíblica de no solamente el plan y el propósito de Dios con Jesucristo, sino que hay unos requerimientos incluidos en esta escritura. Hay unas condiciones que Dios pone en esta escritura, y dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene la condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el que cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la condición para ser salvo. Creer y obedecer es parte del plan de Dios. Ahora, Lucas, el apóstol Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, habla sobre la narración del milagro del carcelero. Si no lo has oído ese milagro, yo te lo voy a leer. En Hechos capítulo 16, versículo 26 al 31, dice que entonces, estando Pablo y Silas presos, cuando lean el libro de los Hechos lo van a encontrar, estaba Pablo y Silas presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? En la ley romana, si un carcelero dejaba escapar un preso, era su vida. O sea, no había juicio. Se te escapó un preso, liquidado. Así que el carcelero, con el miedo de que iba a ser ejecutado, dijo: mejor me quito yo la vida. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, porque eso no era una cárcel con electricidad.
Eso era tinta negra en el aire, no se veía nada. Pidió luz el carcelero y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos de la cárcel les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tienes que creer. Aleluya. También encontramos en la Escritura un elemento muy importante sobre la obediencia en la conversión. Se llama confesión. Di conmigo confesión. Y dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que la confesión es parte de la obediencia de creer. Si tú no crees, no puedes confesar. Y si tú confiesas y no crees, tampoco resuelve nada. Tú tienes que creer y confesar. Y muchas veces lo que la gente no entiende es que cuando levantas tu mano para recibir al Señor, tú estás confesando. Estás confesando públicamente que quieres aceptar a Cristo en tu corazón para ser salvo. Pero eso es solamente el comienzo. Esa confesión inmediata no produce nada en ti, a no ser que haya una combinación de fe y de obediencia. Tienes que creer y tienes que obedecer. Y ese permanecer es lo mismo que perseverar. Dicen amén. Lucas 24, del 46 al 47, está narrando Lucas y dice: así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación del evangelio del reino de Cristo requiere arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Y muchos pensarán: bueno, cuando yo me convertí, yo levanté la mano y pasé al frente. Pues eso es una acción de fe. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es una declaración de fe. Creo en el Señor, lo declaro, lo confieso públicamente, y ahí comienza un proceso de regeneración en tu vida. Comienza un proceso donde Cristo empieza a obrar y a cambiarte por dentro para que se manifieste por fuera. Dios no le interesa cambiarte por fuera, porque todo lo que es por fuera es apariencia, y no podemos vivir de apariencia. Tenemos que vivir de lo que está en nuestro corazón. Y si en el corazón está Dios y está haciendo una obra de regeneración y nos está transformando y nos está convirtiendo, entonces la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros se hace permanente. Entonces sí, el arrepentimiento va a producir salvación en tu vida, porque el arrepentimiento no es otra cosa que cambio. Di conmigo: cambio. Tú vas en una dirección, y si te arrepientes, o como dicen en inglés, change your mind, you go the other way. Vas en otro camino. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es que lo que hacías mal no lo hagas más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más, como dice el corito, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Podríamos decir, hubo una conversión cuando a Cristo conocí. Pero en el corito se oye mejor un cambio. Aleluya. Hechos 3:19. Esto es muy importante. Está predicando el apóstol Pedro en esa primera predicación, y dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Cuando uno se arrepiente y se convierte de verdad, tu vida cambia. Y entonces las cosas que te agobiaban ya no te agobian. Ese peso que tú sentías por el pecado ya no lo sientes. Las cosas que eran una tragedia resulta que no era tan malo como yo pensaba, porque con el Señor se hace todo más llevadero. La fortaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad de enfrentar los problemas que vengan, porque ya no estamos solos peleando contra el aire. Estamos con el Señor, que nos fortalece cada día para ir de gloria en gloria y de bendición en bendición y de victoria en victoria, porque la palabra nos promete que todas las cosas las podemos lograr en Cristo que nos fortalece. Sí, dale un aplauso de verdad. Así que en estas escrituras que hemos leído, se me queda una importante. Hechos 2, 37 al 38. Esto sucede después que desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y sucede que estaban todos los discípulos en el aposento alto. Y eran como 120. Y estaban todos orando como esta mañana, que estábamos aquí orando, en un mismo pensar, en un mismo sentir, unánimes en el Señor. ¿Y qué pasó? Que de pronto descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos con el fuego del Espíritu Santo, y comenzaron todos a hablar en lenguas diferentes a su lengua natal, de tal manera que la gente que los escuchaba les escucharon decir y hablar de la gloria y las cosas grandes de Dios en sus idiomas natales. Y esto es un milagro, esto es una manifestación del poder de Dios. Así que cuando la gente se acumuló para decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Porque estos hombres que son galileos están hablando en nuestra lengua natal. Casi todas estas personas son personas sin letra, personas del pueblo. Sin embargo, hablaban con un denuedo y una presencia de Dios tremenda. Y algunos se burlaban. Decían, esos están borrachos. Pero eran las 9 de la mañana y a esa hora nadie está borracho. Sino que se levanta Pedro y empieza a hablar, le dice, eso que ustedes están diciendo de que estamos borrachos, eso no es así. Sino que ahora se está cumpliendo la palabra que fue profetizada de que en los últimos días el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y él comienza a predicar el apóstol Pedro por primera vez en una congregación de 5,000 hombres. Bueno, 5,000 hombres fueron los que se convirtieron, sin contar las mujeres y los niños. Así que en ese día de Pentecostés se formó la primera mega iglesia. Sin uno darse cuenta, ¿verdad? El primer servicio de predicación, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice así la Escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque Pedro les dijo, por causa de ustedes mataron a Cristo, porque ustedes lo crucificaron. Y entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque fueron impactados con convicción del Espíritu de que habían pecado contra Dios y habían matado al Hijo de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, cambien, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de que la primera palabra del Evangelio es arrepentidos. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, él estaba predicándole a la generación de judíos de ese tiempo donde Cristo ya estaba ministrando, y decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya estaba allí cuando Cristo nació. Pero Juan el Bautista lo pone de esa manera, arrepiéntanse y conviértanse. No solamente arrepentirse y decir, ay, lo siento, como lo importante que es la conversión, donde tu vida tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Así que en estas escrituras que acabamos de ver, la importancia de la presencia inseparable de lo que es fe y arrepentimiento para que puedas recibir salvación. Tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. Tienes que creer y tienes que obedecer.
Tienes que recibir por fe y tienes que creer en tu corazón y actuar en base a lo que crees. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo se despedía de los ancianos y pastores en Mileto, estamos hablando de la iglesia de Éfeso que estamos estudiando, les dio una breve reseña de la esencia de su mensaje y dijo: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya había entrado en el mundo gentil a predicar la palabra y la gente se estaba convirtiendo como loco. O sea, estaban aceptando al Señor, pero el arrepentimiento y la conversión tienen que ir juntos. Entonces, una verdadera conversión o una conversión bíblica debe incluir fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. Y eso tiene que estar claro en la mente de cada uno de nosotros. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. Tienes que cambiar tu vida y tienes que creer para que la conversión sea genuina. ¿Dicen amén? Pero la conversión de un individuo debe tener en cuenta una conciencia clara de su condición de pecado. Tú tienes que entender que tu condición de pecado es real, es de verdad. Somos pecadores, nos apartamos de Dios, hemos fallado delante de Dios. Y eso debe producir, al menos cuando tú reconozcas que eres pecador, va a producir en ti por lo menos una tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Tú tienes que tener algún cargo de conciencia y alguna conciencia interna que te diga: tú estás mal, tú necesitas de Dios, has pecado. Y cuando tú reconozcas tu naturaleza de pecado, es el momento indicado para tú decir: Señor, ten misericordia de mí, porque he pecado. En ocasiones la gente va a confesarse y dicen: perdóname porque he pecado, pero no lo hacen con conciencia, sino lo hacen para calmar su conciencia, porque cuando salen de ahí vuelven y hacen lo malo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Por eso nuestra confesión al Señor tiene que venir junto con acciones. Di conmigo: acciones. Tú tienes que no solamente decir que estás mal y aceptar, pero tu vida tiene que cambiar. No puedes seguir haciendo lo mismo, porque cuando Cristo está, tú tienes un poder para vencer el pecado. Así que reconocer primeramente que somos pecadores, y eso va a producir en nosotros ese sentir de que hemos ofendido a Dios. Y debes proponerte de corazón el abandonar la vida pecaminosa. Tienes que proponértelo: no lo voy a hacer más. Y ese cambio de mente y ese cambio de corazón y de conducta, ese cambio de mente, de corazón y de conducta, eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es levantar la mano. Arrepentimiento no es llorar, porque el ladrón llora cuando lo cogen. El ladrón se arrepiente porque fue sorprendido. Si no lo hubiesen sorprendido, él seguía haciendo su maldad. Igualmente pasa con nosotros, que cuando nos cogen en una mentira, la vergüenza nos hace llorar, porque ya no podemos escaparnos de la mentira. Pero si no te sorprenden en la mentira, tú sigues mintiendo, viviendo la mentira, creyéndote la mentira y ofreciendo la mentira. Pero nuestro Dios es un Dios de verdad, y nuestro Dios conoce todas las cosas, y todo lo que se hace en oculto, Dios lo saca a la luz. Por lo tanto, cuando ese pecado salga a la luz, lo correcto es arrepentirse, reconocer que has pecado y pedir perdón y pedir que Dios te ayude. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida, ustedes saben la historia, que la llevaron para ser apedreada y matarla porque la ley decía que eso era lo correcto. Allí llegaron donde Cristo y le contaron el chisme y le dijeron: maestro, esta fue sorprendida en adulterio, en el acto del adulterio, y la ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué tú dices?
Es como tentando al Señor. Mira que gente maluca. Tentando al Señor. Y el Señor dice, de verdad. Y la mujer está ahí lista para morir. Y el Señor, pues, en las películas se ve que él estaba así como haciendo dibujitos en la tierra. Ah, sí, de verdad. Ok. No, todavía no mencionan al hombre. Él dice, ok, la ley dice eso. Pues está bien, arranquen. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Arranquen, mátenla. Vamos a ver quién está libre de pecado. Y dice la palabra que bajo la convicción de pecado que ellos cargaban, fueron saliendo uno a uno hasta que todos se fueron. Y cuando el Señor ve que no hay nadie, le dice a la mujer, oye, ¿dónde están la gente que te iban a condenar? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dice, no, nadie me condenó. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo creo que Dios es muy misericordioso y te dice, si tú pecaste, arrepiéntete y vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Cuando te veas atraído a mentir, trágate la mentira. Cuando te veas atraído a mirar, cierra los ojos. Cuando te veas atreviendo a tomar algo que no es tuyo, date una mano paso. Porque Dios trae convicción sobre cada uno de nosotros. Y antes de que tú hagas lo malo, el Señor te lo avisa. Y tú sientes esa cosquillita o ese miedito dentro de ti, como que se te retuelve el estómago y que sientes cucarachas, no mariposas, cucarachas en el estómago. Y te sientes mal y no te atreves, pero que quieres, pero no quieres. Y quieres y no quieres. Hay una batalla interna. Esa batalla interna ocurre cada vez que Dios te presenta la palabra. Dios te presenta la palabra y dentro de ti, oye, el pastor tiene razón, pero ¿qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si yo levanto la mano? ¿Qué va a decir la gente si yo paso al frente? ¿Qué va a decir la gente si yo confieso que he pecado? ¿A ti te interesa más la opinión de la gente que la opinión de Dios? Porque la gente va y viene y no se detiene, pero Dios permanece para siempre. Y va a llegar el día donde estemos en su presencia y Él va a llamarnos a cuenta por cada cosa que hicimos. Y tú no puedes decir, es que había gente y no me atreví para que no pensaran mal de mí. Eso a mí no me importa. Tú sabías que era malo y lo hiciste como quiera. Era pecado y lo hiciste como quiera. Y no tuviste ningún remordimiento, ni siquiera después que lo hiciste. Porque aún después de haber pecado, si tú te arrepientes, yo te perdono. Pero la gente es muy orgullosa y es muy arrogante y no quiere reconocer su condición de pecado de la que viven todos los días. Por eso es que la gente son muy ligeras a dirigirse al pecado. Porque dice la palabra que angosto y difícil es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que le encuentran. Pero amplio y fácil y gustoso es el camino que lleva a la perdición, y muchos se van por ahí, porque es más fácil y porque gusta. Bendito sea Dios. ¿Están conmigo? Asimismo, la conversión de una persona, de un individuo, descansa sobre la confianza y la certeza de que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, librándonos de esa forma del castigo eterno en el infierno y dándonos victoria sobre la muerte y el pecado. ¿Qué hizo eso? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que estar confiando y descansando en esa verdad bíblica que Dios nos habla todo el tiempo. Esa confianza otorga seguridad de perdón y vida eterna. Cuando confiamos en el Señor y confesamos nuestro pecado y entendemos que Él pagó ese precio, no lo tienes que pagar tú. Solamente tienes que recibirlo. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. No la puedes tocar, no la puedes ver, no la puedes oler, no la puedes sentir. Es una decisión que tienes que tomar. La fe es una decisión, no es una emoción.
ay, sentí fe. No, no sentiste fe. Decidiste creer. Tú tienes que decidir creerle a Dios. Especialmente cuando las cosas se ven feas, cuando no se ve nada a tu favor, cuando todo está en tu contra. Tú tienes que decidir creerle a Dios. Créeme que en mi juventud yo pasé por situaciones difíciles. En mi crecimiento donde yo no veía ni sentía ni olía nada de Dios. Pero yo sabía que Dios estaba ahí. Y yo tenía que continuamente decir con mi boca, yo decido creerle a Dios. Yo decido creerle a Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios me llamó, yo respondo. Yo no veo nada, yo no siento nada, yo no entiendo nada, pero yo decido creerle a Dios con todo mi corazón. Por lo tanto, si vamos a concluir y vamos a entender que cuando una persona se arrepiente de verdad, genuinamente de sus pecados y confía en Jesús para recibir perdón y vida eterna, tal persona comienza el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de conversión. O como se dice comúnmente, se ha convertido. Se ha convertido. Y la conversión requiere cambios. Ustedes han visto cuando un gusano de esos que se come las hojas se enreda así en un capullo y está ahí un tiempo. Ese tiempo se llama proceso. Y entró como gusano, pero sale de ahí como una mariposa. Entró arrastrándose, pero sale de ahí volando. Te estoy hablando de que el proceso de conversión es así. Hay un cambio que tiene que ocurrir en tu interior. No me tengo que vestir de predicador. No tengo que ponerme una toga, ni una clerical para ser ministro de Dios. No tengo que parecerme a un cristiano. Tengo que ser un cristiano. Tengo que creer y obedecer. Tengo que cambiar mi vida para que se manifieste lo que Dios ha hecho en mí. Aleluya. Ese proceso se llama conversión. Se ha convertido. Y menos que eso, mi amado, menos que eso, no cumple los requisitos ni se conforma a la enseñanza bíblica de lo que es conversión. Si no hay ese cambio, no hay conversión. En mi pueblo dicen, no te vistas, que no vas. Tiene que haber un cambio en tu interior. Solamente un cambio en tu hombre y mujer interior va a manifestar la obra de Dios afuera. Si no hay un cambio por dentro, tú te podrás disfrazar como tú quieras. Escuchen, para poder definir de una forma entendible, la conversión es nuestra respuesta. Una respuesta espontánea, real y verdadera y voluntaria al llamado del Evangelio. Conversión es cuando tú dices, sí, Señor, cámbiame. Sí, Señor, me arrepiento. Sí, Señor, haz la obra en mí. Sí, Señor, sin ti no puedo. En ella nos arrepentimos. ¿En qué? En la conversión. Nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, haciendo los cambios necesarios en nuestro estilo de vida para mostrar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Tiene que haber una decisión interna dentro de ti donde me arrepiento sinceramente de mis pecados. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiar mi vida. Cambiar mi vida, vamos a decirlo, cambiar mi estilo de vida. Porque hay costumbres que arrastramos de nuestros antepasados y hacemos lo malo porque así me enseñaron. Así mi abuelo le enseñó a mi mamá y así mi mamá me enseñó a mí. Así que eso es lo que yo sé. Es una cultura de pecado en la que todos fuimos herederos. Pero Cristo nos da una mejor herencia. Nos da la herencia del reino. Nos da la herencia de la vida eterna. Nos da todas las cosas que Él ha prometido para nosotros. Así que entiende que la conversión siempre va a ser una respuesta nuestra, que tiene que ser sincera. Cuando esa respuesta nos lleva a cambiarnos por dentro y cambiar nuestro estilo de vida, entonces
descansamos en las promesas que Dios tiene para sus hijos. Descansamos en su palabra y en sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y comenzamos a vivir la vida abundante que nos prometió. Porque Dios nos ofrece una vida abundante. Porque el ladrón, dice la Biblia, no vino sino para robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y la vida abundante en Dios no es dinero. Por si acaso, ¿verdad? Piensan que la abundancia de Dios se compra, se vende y está en el banco. No. La confianza en Dios se llama fe. Y esa fe abre y puertas y cierra puertas y mueve montañas y abre el mar rojo y hace cantidad de cosas cuando tú crees de verdad. Así que en esa conversión tiene que haber un arrepentimiento sincero, un cambio de verdad, reconociendo nuestros pecados, haciendo esos cambios necesarios. Si tengo que cambiar, voy a cambiar. Si tengo que cambiar, voy a cambiar. A su vez, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. Ya sabemos que el arrepentimiento nos lleva a salvarnos, pero cuando hay fe y arrepentimiento, la salvación llega. Y entonces el Señor nos lava con su sangre y limpia nuestro pecado. Y viene y mora dentro de nosotros, haciendo de nosotros un templo santo para Él. Por eso es que cuando un creyente es atraído y es seducido y de pronto comete un error o peca, por dentro tú te sientes bien miserable. Y, ay, Señor, ¿qué hice? Porque el Espíritu Santo que está en ti te va a decir, hijo, ¿qué pasó? Te resbalaste ahí y te diste de cabeza. Te fuiste a la zanja. ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo no te va a decir, ajá, pecaste, ahora te va a llevar el diablo para el infierno. Dios no hace eso. Dios no hace eso. El Espíritu Santo nos redarguye, que quiere decir que nos trae convicción de pecado para que te arrepientas. El Espíritu Santo siempre te va a guiar al arrepentimiento. El diablo siempre te va a acusar y decirte que tú no sirves para nada y que tú tienes que rendirte a esa cosa de la iglesia. No vayas más a la iglesia. Tú no eres digno. Tú no eres digno de Cristo. Hipócrita, te dice. Hipócrita. Raja de leña, tú no sirves para nada. Eso es otro decir puertorriqueño. Es un pedazo de madera que no sirve para nada. Es una raja de leña. Los que son del campo saben lo que yo quiero decir. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a arreglar nuestra vida. Nunca te va a llevar a apartarte. Y nunca te va a acusar. Siempre te lleva a convicción. El diablo es el que te acusa. Él se llama el acusador. Porque es mentiroso desde siempre. Y te va a decir una mentira que te lo va a poner tan dulce y tan real que tú se lo vas a creer. Por eso es que, como hicimos esta mañana, que hubo una coinonía y una comunión entre los santos, donde todo el mundo se unió en un mismo pensar y un mismo sentir, y ahí no había acusación que valga, porque estábamos en la presencia de Dios. Y el Señor nos aceptó. Aceptó nuestra actitud de humildad, aceptó nuestro arrepentimiento de pecado y aceptó nuestro corazón que estaba intercediendo por todos aquellos que necesitan oración. Y eso se llama amor. Hacemos eso porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Pero descansamos en las promesas que Dios tiene para nosotros, de una vida abundante y una vida llena de paz y esperanza. Yo no sé tú, pero con todo lo malo que está este mundo, yo sigo teniendo esperanza en el Señor, esperando siempre del Señor lo mejor. Estoy listo para lo que sea, pero espero lo mejor. Estamos listos para lo que venga, pero espero lo mejor. Porque tampoco me voy a ir negativo ni pesimista. No me voy a estar quejando para decir, mira cómo está la cosa. Mira, ay pastor, si tú supieras lo mal que estoy, si tú supieras lo enfermo que me siento, si tú supieras lo que me duele por aquí y me duele por allá. No. En Cristo somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no me voy a estar quejando.
El que se va a quejar es el diablo cuando lo echen al infierno. Ahí sí que se va a quejar. Dice la palabra, ¿entiende esto, iglesia? Como te dije al principio, Dios tiene para ti un destino divino. Dios tiene planes para tu vida. Créeme que Dios tiene planes para tu vida. Tú no eres una casualidad. Y tú no estás en esta iglesia por casualidad ni por carambola. Estás aquí porque Dios te trajo aquí para que escucharas esta palabra. Dice la palabra en Jeremías 29:11. Ustedes conocen esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene para ti siempre una mejor noticia, un mejor destino, un mejor final de la historia. Dios tiene para ti ya trazado una vida para que tú vivas desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, Dios puso en nuestros corazones como hijos de Dios una dirección para caminar, un estilo de vida para caminar, que Él estableció. Por eso es que cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos en paz con Dios. Y cuando hacemos las cosas mal, entonces es otra historia. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué pensé lo otro? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la verdad del Espíritu Santo es que Él va a sacar a la luz todo lo que está en las tinieblas. Y cuando Dios lo haga y te exponga, en vez de tú correr de vergüenza, debes ir a la presencia de Dios, que Él te va a recibir y te va a perdonar y te va a cambiar. Y dice la palabra que todas las cosas viejas pasan. Ya Dios no las tiene en cuenta. En mi pueblo dicen borrón y cuenta nueva. Oye, ¿tú sabes cuántas veces Dios me ha borrado y he empezado de nuevo? No tengo ni número para contarlo, pero aquí estoy, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Tú sabías eso? Las misericordias de hoy fueron nuevas y los pecados de ayer ya fueron perdonados. Así que hoy es el día del Señor, no es mañana, porque mañana no ha llegado y no sabemos si llegará. Y ayer ya pasó. Por eso lo que pasó, pasó. Lo que pasó ayer no se puede cambiar. Y lo de mañana no lo sabemos. Pero hoy es el día de Dios. Porque Dios quiere operar en tu vida diariamente por una eternidad. Porque en la eternidad de Dios siempre Él está en el presente. No está en el futuro y no está en el pasado. Dios opera en el presente eterno de Él. En su eterno presente. Grábate eso en la mente. Eso no se puede comprender con una mente analítica, no se puede comprender por tu académica, no se puede comprender con la ciencia, solamente se comprende y se entiende por fe. O sea que tienes que creer. Yo no lo entiendo, pero yo lo creo, porque el Señor lo dijo. Y como el Señor lo dijo, yo lo creo. Y por eso es, mi amado, ay santo, cada vez que miro el reloj, me queda menos. Pero si en este día, mis hijos, Dios te ha hablado a través de esta palabra y tú entiendes, tienes que entender esto, que debes genuinamente y sinceramente convertirte a Cristo y que debes creer y obedecer al llamado de Dios para tu vida. Si tú entiendes de verdad que Dios te está llamando, y yo sé que estás peleando, porque hay una batalla interna. Créeme, I've been there, done that. Yo he estado ahí y siempre hay una batalla interna, pero Dios no te obliga. El diablo te miente, pero Dios no te obliga. Pero si tú entiendes que Dios te está llamando para que genuinamente te conviertas de verdad a Cristo y que debes creer y obedecer al llamado de Dios para tu vida, por esa razón yo te invito, no te estoy mandando, te estoy invitando a que levantes tu mano como una señal de fe, de que crees que Cristo pagó el precio de tu pecado al morir en la cruz y que quieres recibir, que tú quieres recibir la vida eterna que Él te ha prometido y cambiar tu vida para bien, no para mal, cambiar tu vida para bien, arrepintiéndote de tus pecados, o sea, reconociendo tus pecados y apartándote de tus pecados. Y con el poder y la fuerza de Dios, no con la mía, no con la tuya, comenzar una nueva vida donde las cosas viejas
pasaron. Y todas las cosas se van haciendo nuevas. Si ese es usted, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. If that is you, I want to pray for you. Si tú no eres, no eres. Pero si eres tú, Dios me ha traído aquí en este día para hacer una oración contigo y para ti. Para declarar una palabra de vida sobre ti. No una palabra de juicio, no una palabra de condenación. Pero sí tienes que reconocer que pecaste. No hay arrepentimiento si no hay conciencia de pecado. Tiene que haber conciencia de pecado, donde tú reconozcas que le faltaste a Dios. Porque al pedir perdón, tú tienes que saber por lo que estás pidiendo perdón. No es un perdón genérico, no es un perdón casual, es un perdón intencional, un arrepentimiento genuino, donde tú reconozcas dentro de tu corazón que pecaste contra Dios. Y Dios te ofrece perdón. Dios te ofrece cambio, regeneración. Dios te ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, sin la carga ni la culpa que te arrastra por causa del pecado. Porque hay una culpa y hay una carga que pesa. Que pesa. Y tú y yo lo sabemos porque cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás solo en tu baño, cuando estás solo en el carro, te persiguen las memorias de tus errores y de tus pecados. Cuando mentiste, cuando miraste, cuando tocaste, cuando hiciste lo que no era lo correcto, lo que no agrada a Dios, tú lo sabes, pero Dios siempre espera que tú tomes la decisión. Dios nunca te va a obligar a cambiar tu vida, tienes que decidirlo tú. Él te da la fuerza, el poder milagroso, sobrenatural para lograrlo, pero tienes que decidirlo tú. Ya sea que estés en la iglesia 30, 40 años o que estés visitándolo hoy por primera vez, Dios te está llamando y te está llamando hoy y te está llamando ahora. Y si tú lo reconoces de verdad y genuinamente decides que quieres cambiar tu vida, entonces este es tu día de salvación. Este es el día del Señor para ti. Ahí cuando lo sientas, yo creo que tú lo estás sintiendo ya. Yo estoy convencido que la unción y la presencia del Espíritu Santo han traído convicción a tu vida. Yo eso lo tengo claro. Porque esta palabra me la dio el Señor. Y me la dio no por casualidad. Me la dio porque sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Bendito sea Dios. Aleluya. Si ese eres tú, permíteme orar por ti. Y Dios va a hacer una obra milagrosa en tu vida. Lo va a hacer Dios. Yo no te puedo cambiar. Solamente el poder y la misericordia de Dios te pueden alcanzar. Y ese poder y misericordia de Dios va a hacer la obra.